Imaginad por un momento el taller de un escultor del Renacimiento. Miguel Ángel, cincel en mano, frente a un bloque gigante de mármol blanco. Para que el David nazca, Miguel Ángel tiene que destruir. Tiene que golpear, romper y quitar todo lo que sobra. El suelo de su taller acaba lleno de escombros, de polvo y de trozos de piedra que ya no sirven para nada. Es un proceso sustractivo. Es decir, para crear algo hermoso, sí, generamos una montaña de basura. Ahora cambiar de escenario. Mirad el rincón de una ventana vieja, por ejemplo, en el campo. Allí una pequeña avispa está construyendo su nido. Ella no tiene un bloque de material del que quitar trozos. Ella empieza con la nada y viaja. Coge una bolita de barro, la trae y la pone, luego otra y otra, capa a capa, hilo a hilo. Levanta una estructura perfecta sin generar ni un solo gramo de escombro. No sobra nada. Todo el material se utiliza. Los humanos, en nuestra arrogancia tecnológica, acabamos de inventar, entre comillas, una máquina que hace justo esto. La hemos llamado impresora 3D. Nos creemos futuristas porque hemos dejado de tallar para empezar a imprimir. Pero hoy, en este episodio, vamos a bajar los humos a nuestra ingeniería. Vamos a descubrir que la naturaleza lleva millones de años siendo la fábrica más eficiente del universo. Hoy hablamos de los arquitectos del barro, la impresión 3D natural. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, el bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Para entender cómo funciona una impresora 3D de última generación, esas que cuestan miles de euros, no hace falta ser ingeniero de la NASA. Solo tenéis que pensar en una cocina, por ejemplo, pensad en una manga pastelera. Tenéis una bolsa llena de crema blanda, apretáis y por la punta sale un churrillo continuo. Si movéis la mano con precisión, podéis escribir felicidades en una tarta, ¿no? Pero si tenéis pulso de cirujano y tenéis una capa de crema exactamente encima de la anterior, vais ganando altura. Podéis crear una flor o una torre de azúcar. Eso es exactamente, paso a paso, lo que hace una impresora 3D. Funde el plástico y lo pone capa sobre capa. Y eso, amigos, es exactamente lo que hace una avispa alfarera. Fijaos en la técnica porque es fascinante. La avispa no usa plástico, usa barro, pero el barro seco no pega. Así que la avispa va a un charco, coge tierra y lo mezcla en su boca con su propia saliva. Su saliva es un aditivo químico, convierte la tierra en una pasta moldeable, como el cemento fresco, que tarda un tiempo en secar, ¿no? Luego vuela a la pared y empieza a imprimir, entre comillas. Su boca funciona como la boquilla caliente de la impresora. Va depositando el barro, haciendo círculos perfectos. Si alguna vez tenéis la oportunidad de ver un nido de avispa alfarera de cerca, cuando esté vacío, por favor, miradlo con lupa. Veréis los anillos, se notan las capas. Es idéntico a una pieza de plástico impresa en 3D donde se nota el paso de la máquina. La avispa sabe instintivamente cuánto tiempo tiene que esperar para poner la siguiente capa. Si lo hace muy rápido, se derrumba porque está blando. Si tarda mucho, no va a pegar bien. Es ingeniería civil programada en su ADN. Pero si la avispa imprime casas artificiales y unifamiliares, ahora vamos a hablar de los ingenieros industriales que imprimen rascacielos. Las termitas. En África y Australia hay termiteros que miden 4 o 5 metros de altura. Teniendo en cuenta el tamaño de una termita, si nosotros construyéramos algo a esa escala,
tendríamos que levantar un edificio de 2 kilómetros de alto. ¿Y cómo lo hacen? Ellas no usan una manga pastelera continua. Ellas usan la técnica de los voxeles o píxeles en 3D. Cada termita obrera es como un robot autónomo que lleva una bolita de material, es decir, tierra mezclada con excrementos y saliva, que es un pegamento, hacen un pegamento fortísimo. Llegan al muro, ponen su bolita y se van a por otra. Y así millones de veces. Lo alucinante es que no hay un arquitecto jefe, no hay una termita con un plano gritando órdenes. Funcionan con reglas muy simples, lo que en informática llamamos inteligencia de enjambre. La regla es sencilla. Si ves que aquí hay una acumulación de bolitas y huele a feromonas de construcción, pon tu bolita encima. El resultado no es un muro sólido y tonto, es un edificio inteligente. Los termiteros tienen impresos en su interior conductos de ventilación complejísimos. Tienen chimeneas que succionan el aire caliente de abajo y lo expulsan por arriba, manteniendo la temperatura del nido constante, aunque fuera a 40 grados. Han impreso un sistema de aire acondicionado pasivo usando solo barro y caca. Nuestros mejores arquitectos están ahora mismo estudiando estos termiteros para intentar copiar ese diseño en edificios y ahorrar electricidad. Esto ya lo hemos comentado en algún episodio. Una vez más, la naturaleza ya lo inventó primero. Y si cambiamos de material, dejemos el barro y la tierra, vamos a la alta tecnología de polímeros y vamos a hablar de las arañas. Las impresoras 3D humanas tienen una limitación grave, la gravedad. Necesitan una base, una mesa donde apoyar la primera capa, porque no puedes imprimir en el aire, porque el plástico se cae. Pero la araña se ríe de nuestra gravedad. La araña imprime en el vacío. Su material, la seda, es líquido desde dentro de su cuerpo. Es como una sopa de proteínas soluble en agua. Pero tienen un sistema de extrusión en la parte de atrás, que son las hileras, que es pura magia física. Al salir por la boquilla, las proteínas se alinean y por la tensión física de estirar el hilo, el líquido se convierte en sólido instantáneamente. Es una reacción química que ocurre en milisegundos a temperatura ambiente. Imaginad que pudierais dibujar en el aire con un bolígrafo y que la tinta se quedara flotando sólida y dura como el acero. Pues eso es lo que hacen ellas. Y no solo imprimen un tipo de material. Una impresora 3D normal suele tener un solo cartucho de color, pero la araña es una impresora multimaterial. Tiene varios depósitos químicos internos y elige cuál usar según lo que necesite. Una seda dura y seca para los andamios y los radios de la araña, las vigas del edificio. Cambia de cartucho y usa seda pegajosa y elástica para la espiral de captura, es decir, como un pegamento, y también usa una seda suave, como algodón, para envolver los huevos, que eso sería el aislamiento térmico. Cambia de material sobre la marcha, sin parar la máquina, sin cambiar de boquillas, y nosotros todavía soñamos con construir robots que hagan eso con tanta fluidez. Aquí viene mi comparación favorita y vamos a cambiar de segmento. Y esta os toca de cerca. Tocaos el brazo, tocaos una costilla, vuestros huesos. Cuando los humanos fabricamos algo, tendemos a hacerlo sólido. Un ladrillo es sólido, una viga de acero es sólida. Pero eso es un error. Eso pesa mucho y gasta mucho material. Y en la naturaleza, material significa energía, y energía significa comida. Gastar material a lo tonto significa morir de hambre. La naturaleza es la arquitecta más tacaña que existe. No gasta ni un átomo de más. Si cortáramos un hueso por la mitad, no lo hagáis en casa, veríamos que por dentro no es sólido. Está hueco. Bueno, no vacío del todo, está lleno de una estructura esponjosa llena de agujeritos y trabéculas. En el mundo de la impresión 3D a esto lo llamamos relleno o infill. Cuando tú imprimes una figura de un Yoda o de un Pikachu o un soporte para tu móvil, el programa informático no rellena la pieza al 100% de plástico, dibuja dentro una rejilla o un patrón de panal de abeja. Así la pieza es dura por fuera, pero rígida estructuralmente, y además pesa la mitad y gastas la mitad del plástico. Pues nuestros huesos son exactamente así.
La evolución ha impreso nuestro esqueleto dejando huecos estratégicos. Solo pone calcio donde hay tensión o donde hay más carga. Donde no hace falta deja aire o médula. El ejemplo extremo son las aves. Para volar necesitan ser ligeras como una pluma. Sus huesos tienen un infill, un relleno, bajísimo, casi aire puro, pero con unos puntales internos colocados matemáticamente perfectos para que el hueso no se rompa al aletear. Es el diseño más eficiente posible. Tanto es así que ahora usamos inteligencia artificial para diseñar piezas de aviones copiando la estructura interna de los huesos de los pájaros. Y para acabar, el proyecto de construcción más grande del planeta, la única construcción animal, entre comillas, que se ve desde el espacio. Sí, hablamos de la Gran Barrera de Coral. No la construyeron máquinas gigantes, ni grúas. La han construido animales del tamaño de una lenteja, pólipo a pólipo, capa a capa. El coral es una impresora 3D química. Coge el calcio que está disuelto en el agua del mar, que es invisible y es líquido, y lo precipita. Lo convierte en piedra sólida debajo de sus pies. Van construyendo su propia casa, un exoesqueleto de piedra, piso a piso. Cuando el pólipo muere, sus hijos construyen encima. Es una impresora 3D colectiva y generacional. Millones de impresoras biológicas trabajando a la vez durante miles de años para crear una muralla de piedra que protege las costas frente a los huracanes y da hogar a miles de peces. Lo irónico de todo esto es pensar en nuestra historia industrial. Durante 200 años pensamos que el progreso eran las chimeneas, las canteras inmensas, los martillazos y las grandes fundiciones. Pensábamos que para construir había que hacer ruido y soltar polvo. Pero ahora en el siglo XXI la tecnología más puntera, la más puntera que tenemos, la de fabricación aditiva, consiste simplemente en volver a hacer las cosas como las hace una avispa en un charco, barro a barro. Hemos tardado miles de años en darnos cuenta de que la mejor forma de construir no es destruir, por ejemplo, un bloque de piedra a golpes, sino poniendo un granito de arena encima de otro, con mucha paciencia, o con química suave y con mucha precisión. Así que espero que la próxima vez que veáis un nido de barro en una esquina o en una ventana, o en una veáis una telaraña en el jardín, no lo limpiéis pensando que es suciedad. Mirarlo de cerca y vedlo como lo que es, una obra de una pequeña arquitecta equipada con la tecnología de impresión más eficiente y también más sostenible del mundo. En fin, esto ha sido un nuevo capítulo de aquí, del Píxel del Bosque. Nos escuchamos y seguimos imprimiendo nuevas ideas en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo real.